En los albores de una nueva era y todos estamos escuchando el llamado. Somos testigos y protagonistas del cambio hacia una nueva forma de vida donde el amor es nuestra religión, el perdón es nuestra moneda y cada persona sabe que es importante. Estamos listos para derribar los muros, estamos listos para romper los paradigmas, estamos listos para cambiar de opinión y de mentalidad, estamos listos para expandirnos en conciencia. Estamos listos para reclamar nuestro poder. Estamos listos para utilizar nuestra voz. Estamos listos para profundizar más. Estamos listos para mirar nuestra luz y nuestras sombras. Estamos listos para hablar de las causas y no solo de los síntomas. Estamos listos para decir las verdades más inconvenientes y dolorosas. Estamos listos para ofrecer nuestros dones al mundo sin la necesidad de pedir permiso. Estamos listos para inspirar a otros con nuestra historia. Pero sobre todo, estamos listos para amarnos y amar a la humanidad feroz y apasionadamente. Porque finalmente lo hemos entendido. Entendemos que todos somos uno, que yo soy tú, que tú eres yo y que juntos somos el universo. Soy Yoli Romero y te invito a desnudar nuestro ser y conversar alma a alma. Bienvenidos a Alma a Alma, el lugar donde desnudamos nuestro ser y conversamos de las cosas del alma. Mi nombre es Yoli Romero y estoy muy feliz de que me acompañes en este nuevo episodio y les subo a mi invitada del día de hoy, que bueno, ya he estado anunciando de que vamos a estar hablando de educación y cómo educar a nuestros hijos en este nuevo paradigma. Entonces, muy emocionada de esta conversación. Ya saben que ese es un tema que a mí me apasiona muchísimo, así que tengo mucha ilusión de presentarles ya a mi invitada. Así que les dejo este pequeño video y ya regreso. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Cuéntanos, ¿desde dónde te unes a nosotros? Pues yo estoy en Madrid, en España, en la capital de España. Estoy ahora mismo. Qué bien. ¿Cómo están las cosas por allá, ya saliendo de la pandemia? Bueno, pues ahí vamos, con olas, idas y venidas y un poco como cuentas tú también, haciéndonos al cambio y adaptándonos a lo que está por venir. Sí. Bueno, Diana es psicóloga y se especializa en infancia, en educación. Tiene muchísimos consejos que hubiera querido yo tener cuando mi hija era adolescente. Habla bastante de adolescencia. Tengo una hija de 18 años y bueno, no sé si eso todavía entra dentro de la adolescencia, pero ya esa etapa de los 13, a partir de los 14, 15, esa etapa. Hubiera querido tener tu Instagram ahí en esos momentos yo para ir en esos momentos que no sabía yo qué hacer, porque para mí la educación, para mí personal, ha sido ir yo evolucionando, cuando ella ha ido evolucionando y entrando en estas nuevas etapas donde realmente lo que hacía con ella hace un año ya no me funcionaba y tenía yo que cambiar todo esto y realmente es bastante difícil. También es muy difícil, creo que te comentaba antes, cuando, por ejemplo, yo he tenido un despertar espiritual en el 2013, entonces luego de eso pues yo cambié mucho yo, entonces era eso de que todavía no me conozco yo y bueno, para mí ha sido muy interesante y también tuve a mi hija muy joven y demás, entonces es un tema que a mí me apasiona muchísimo, pero te digo, hubiera querido tener tu Instagram conmigo
cuando mi hija tenía 14, 15 años, así que, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es Ahora tarde, nunca es tarde. nunca es tarde. Fíjate que además con esto que dices es que es una transformación. Pensamos muchas veces que va la educación en los hijos, pero es un cambio en nosotros. Al final la maternidad, la paternidad te transforma totalmente y yo creo que es una oportunidad muy buena precisamente de conocerse a uno, de reencontrarse con uno mismo y sanar muchas heridas de la propia Mm. infancia. Sí, es que son maestros también los hijos, Mm. son maestros espirituales muy grandes. Acá siempre empezamos con una pregunta y para que Ujú. en realidad te vaya conociendo un poco, y es, ¿quién es Diana desde el alma? Bueno, pues Diana es mamá. Yo desde hace, mi mayor tiene ahora 12 años, va a hacer 13, desde hace 12 años soy mamá. Es verdad que siempre había querido ser madre desde que era pequeñita, era mi ilusión y tenía en mente pues o bien porque pudiera tenerlos de manera natural o bien adoptados o dedicarme a la educación, que fue lo que hice antes de dedicarme a los padres, como me dedico ahora, trabajaba con niños. A mí la infancia me apasiona y eso es un poco lo que me llena el alma. Entonces, es lo que ha ido guiando mi vida y al final lo que he ido haciendo es cambiando la mirada hacia la infancia y viendo en cada adulto el niño que hay dentro. O sea, ese es Mm, un poco Diana. O sea, hoy para mí es eso, es reencontrarme con mi niñez y vivirla a través de los ojos de mis hijos y sobre todo ahora a través de los ojos de los padres, ¿no? Cada vez que me hablan de sus propios hijos, para mí es maravilloso. qué hermoso. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo solo 3, de 12, 10 y 7. Solo tres. Así lo digo yo, que tengo solo tres, eso es un pequeño ejemplo. Cada hijo es único y yo creo que también esto es como el proverbio que dice que uno solo puede bañarse una vez en un río, ¿no? O no puedes bañarte. Pues esto es lo mismo, eres un único padre para cada hijo y con cada hijo eres una persona diferente también. Mm, em, ¿Qué te hizo a ti especializarte en educación? Además de ser tu pasión, Ujú. quizás en una búsqueda personal que tú tuviste en algún momento y luego decidiste cuando encontraste esas respuestas para ti, pues luego enseñarle eso a otras personas y compartirlo con otras Sí. personas. Pues es un poco lo que comentabas antes. Yo estudié psicología, o sea, mi formación académica es de psicología y, y cuando terminé la carrera empecé pues a trabajar en colegios, en centros con niños y me preparé o sea, oposité para trabajar en centros educativos y al final lo que me di cuenta cuando fui madre es que mucho de lo que yo había aprendido no me servía. Es decir, por eso te habla de esa transformación. Es como, ¿qué está pasando aquí? Si mi pasión son los niños y ahora yo incluso dejé de trabajar para cuidar a mis propios hijos y yo decía, qué mal lo estoy haciendo. Yo no sé si alguna mamá que nos esté viendo alguna vez ha sentido algo así de cómo puedo estar haciéndolo tan mal. Si lo llego a saber, no habría tenido hijos, sobre todo porque sientes que estás haciendo daño a otra persona o que no estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer. Y en ese momento apareció la disciplina positiva en mi vida y me hizo dar un cambio. O sea, eso fue como magia porque fue como que todo se colocó en su momento. Yo es verdad que había leído sobre Montessori, sobre la psicología, la pedagogía Waldorf, otras disciplinas, pero la disciplina positiva, me maravilló, ¿no? Esa manera de poder colocar a los niños, pero sobre todo a los padres, que son los que creo que hay veces estamos olvidados porque hablamos de poner a los niños en el centro, pero claro, se nos olvida de que detrás de cada niño hay un adulto que no sabe gestionarse a sí mismo, ¿cómo va a poder hacer la gestión de otro? Y es un poco lo que me pasó a mí. Si yo no me conozco a mí misma, ¿cómo voy a hacerme cargo de otra persona, de otra criatura que me necesita tanto? Y ahí llegué, ese fue el punto de transformación y de ahí pues un poco creciendo con mis hijos, que son mis grandes maestros, y Mm. ahora profundizando en la psicología adleriana, que es una cosa que me maravilla, la psicología de Alfred Adler. Es un poco como profundizar aún más en todo esto. Cuéntame de ese, no sé cómo, rama de la psicología, no sé cómo la puedes llamar tú, porque no la conozco, Ujú. y lo vi en tu Instagram, psicóloga Sí, Alderiana es, entonces no sabía lo que adleriana. era, por eso solo puse acá psicóloga, ¿de qué se Ujú. trata esto?
Mira, en breve voy a tener la suerte de contar con Anabela Seykiz, que es la psicoterapeuta adleriana por referencia para mí, y bueno, en todas partes del mundo, ella está en Israel. Y Adler, Alfred Adler fue coetáneo de Sigmund Freud. Y Sigmund Freud sí que es muy famoso, es muy conocido, ¿no? Y Sigmund Freud pasó la historia y sin embargo Adler no tanto, pero resulta que juntos fundaron la Asociación Psicoanalítica de Viena. Estuvieron trabajando juntos durante 7 años. Lo que ocurre es que Alfred Adler en un momento de su vida se separa digamos, de la corriente psicoanalítica y se da cuenta, Alfred Adler era un médico, era médico y psicoterapeuta vienés, y se da cuenta de que en los seres humanos hay creatividad, hay magia, es una manera de ver a las personas maravillosa, o sea, no habla de subconsciente, no habla de yo, de ego, simplemente habla del deseo y la necesidad que tenemos las personas de pertenecer, de estar conectados, habla de la importancia de la relación horizontal, no estar unos por encima de otros, sino buscar esa horizontalidad. Y a raíz de ahí surge el desarrollo de la educación democrática, que es la que luego Rudolf Dreyfus, que fue su discípulo, desarrolló ayudando a los padres a educar de una manera pues, horizontal, donde los niños son tenidos en cuenta. Pero la psicología de Alfred Adler es la psicología del individuo, es conocer a las personas y a mí me gusta mucho la frase que dice que una persona es el cuadro y el pintor, o sea, son las dos cosas. Por eso es como decir que en cada persona hay magia, hay creatividad, lo es todo. Es lo que más me gusta a mí Qué de bonito, esto de arte. qué bonito, Sí, muy guau. bonito. Gracias por Mm. traer esto a mi conciencia, porque lo voy a buscar más, porque ya por Te algunas va a palabras, te va a por encantar. algunas palabras que has dicho, pues lleva mucho, que es más Mm. hacia la unidad, que es más hacia la igualdad y Sí, muy y alejado bueno, de quizás analizar mucho las cosas y más sentirlas y eso es. pertenecer a la experiencia que Eso está es. pasando. Entonces, Ujú. gracias, lo voy a buscar más. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Quería preguntarte también, antes decías que pues sentías que no lo estabas haciendo bien como madre. ¿Esto era algo que tú tenías a partir de tus propios miedos? Ujú. Lo estabas haciendo bien de seguro, pero tú te creías a partir de esto que como tú te veías o como tú creías quién eras, que te creías que no lo hacías bien. Claro, es que fíjate que desde que somos pequeñitos, y esto lo dice mucho Alfred Adler, nuestra personalidad está configurada en torno a los 3, 4, 5 años de vida, o sea, muy pronto realmente. Y si lo piensas, con esa edad los cimientos no son sólidos, están basados en interpretaciones que el niño hace del mundo que ve, con lo cual imagínate la de interpretaciones erróneas que puede haber. Entonces, yo como niña crecí con esas gafas de ver el mundo, ¿no? Pensando quién tengo que ser yo para pertenecer, cómo es el mundo, cómo son los demás. Y ahí llegué a mi maternidad. Entonces, en esa maternidad surgen todos esos miedos, esas inseguridades, esa necesidad de pertenencia, quizá haciendo las cosas bien. Las cosas no salen como uno quiere, la realidad no es como tú la ves, sino como tú interpretas que es. Y eso marca mucho la diferencia. Entonces, yo tenía mis propias exigencias, mi propia sensación de cómo tenían que ser las cosas y eso se lo estaba transmitiendo a mis hijos, pero me lo estaba transmitiendo a mí. Y un poco por eso decía si hay aquí mamás que puedan decir, sentía que no lo hacía bien porque surge mucho la culpabilidad. Sí, Y acá nos están contando, por eso te hice la pregunta, porque por acá nos están contando ujú, mucho que sí sienten que no lo están haciendo bien. claro, ¿y qué es hacerlo bien? Sí, ¿Qué es hacerlo bien? esa sería una buena pregunta. ¿Existe una definición de hacerlo bien cuando se trata de ser padres? Pues fíjate que yo te diría, mira, yo he escrito además un libro que le pusieron de nombre en la editorial La Guía Definitiva y yo decía, claro, la guía definitiva, cada guía definitiva es cada hijo que tienes, ¿no? Porque cada hijo, como te decía antes, es único y cada padre también. Entonces, hay veces que no nos damos cuenta, pero sometemos a mucha presión a los padres porque tienen la sensación de que tienen que hacer las cosas como les están diciendo que tienen que ser. Entonces, es verdad que la sociedad ha cambiado mucho y que lo que veníamos haciendo hasta ahora no estaba bien. No está bien pegar, no está bien amenazar, no está bien chantajear, pero no está bien porque lo que provoca en la persona precisamente no es un desarrollo de esa creatividad y ese potencial que yo te decía que tenemos todos los seres humanos. Hay muchísimos adultos que hemos crecido y ahora de adultos decimos es que soy despistada, es que yo soy muy tímida, es que yo no puedo y todas esas creencias limitantes vienen de una infancia. Entonces eso es no haberlo hecho bien. Pero claro, si nadie nos enseña cómo hacerlo, no lo vamos a poder cambiar.
Entonces, cuando digo hacerlo bien, sobre todo me refiero a que uno entienda qué es lo que genera y facilita la conexión, el respeto, el sentir que perteneces, que estás a gusto contigo mismo y no que hagas las cosas por los demás, ¿no? Sino por ti. Ese sería para mí un poco el hacer las cosas bien. Yo creo que todos sabemos cuando estamos haciendo algo bien. Mm. Esos miedos que uno trae de la infancia, de alguna manera renacen durante el Ujú. embarazo. ¿Hay alguna, no sé, prueba o no sé, se han hecho algún tipo de estudios de que pueda renacer eso cuando en el embarazo y los primeros tiempos, cuando uno es madre? Sí, hay muchísimos estudios. Lo que pasa es que es verdad que tenemos una tendencia como a rechazar lo que no esté mostrado por la ciencia, ¿no? Parece que si no, ya no vale, ¿no? Como no es Mm, científico, ya no vale. Y se nos olvida que somos química, que somos energía, que somos muchas más cosas que lo que te puede decir un microscopio o las matemáticas 2 más 2 son 4. Entonces, ahora, gracias pues, a estas conexiones que vamos teniendo con nosotros mismos, estamos viendo, y gracias incluso a la neurociencia, que hay muchísimas conexiones que se producen durante el embarazo, muchísimos vínculos más. Mira, yo te diría, yo tengo 3 hijos, los 3 son varones, y cuando estaba embarazada del tercero, yo en mi ser quería que fuera una niña, ¿no? Y cuando me enteré que era un niño, lloré mucho, lloré mucho. Y recuerdo las palabras de mi madre, hija, llora todo lo que tengas que llorar y para adelante. Y me sirvió porque pensé, este niño que aún ha nacido se merece que yo tenga esta tristeza porque no es una niña. O sea, ujú, ¿qué es? Si es un ser, y bueno, te puedo decir que para mí es un ser de luz, es lo más maravilloso, tiene una sensibilidad, o sea, tiene todas esas características que yo creía que iba a tener si tenía una niña y la mm, tengo en un niño. O sea, me ha venido a demostrar cuánto influye lo que pensamos y las expectativas que ponemos, ¿no? Sobre lo que va a ocurrir. Y eso nos condiciona un montón, porque venimos con la idea de quiero que sea, nos hacemos muchísimas ideas, quiero que sea, y esto nos pasa luego durante la maternidad, es que me gustaría que mi hijo estudiara, es que me gustaría que mi hijo fuera más ordenado. Sin darnos cuenta, no estamos aceptando al niño que nos ha tocado. Y eso es lo más maravilloso que hay, aceptar al niño que te ha tocado. mm. Sí, me encanta esa respuesta porque te formulé la pregunta así porque más o menos trato de formular para que las personas entiendan, ¿no? Pero Ujú. yo realmente las pruebas científicas para mí siempre es una invitación. Tú sientes Ah, que estás embarazada, tú sientes que eso tus es. traumas se han avivado, pues eso es lo que es. Realmente no se No necesita necesitas más. para eso. Esa es mi invitación, aunque hay muchas personas que no lo comparten todavía, pero mi invitación siempre es, ¿qué sientes tú? Bueno, ¿Qué sientes? claro, yo siempre digo que todo el mundo tiene un proceso de cambio y cada uno estamos en una etapa de momento de vida. Yo cuando llegué antes de embarazarme, lo he contado en mi libro, yo pensaba que la ciencia, la medicina era lo mejor y bueno, pienso que es lo mejor. Sin embargo, yo decía, bueno, cuando dé a luz me pondré la epidural porque ¿para qué voy a sufrir? Y resulta que empecé a profundizar en mí, en la naturaleza, en el poder que tienen las mujeres cuando dan a luz y al final di a luz mis 3 partos sin ningún tipo de intervención médica y me siento muy orgullosa de ello. ¿Por qué? Pues porque profundicé y estudié sobre eso y me di cuenta que yo podría ser capaz. Si soy capaz de albergar un ser humano, ¿por qué no iba a ser capaz de darlo a luz, no? Y que es una locura cualquiera que me oiga, pero por eso digo que cada uno está en su proceso. Yo antes de eso, antes de estar embarazada, decía, bueno, ¿para qué voy a sufrir pudiendo no, pues me pongo una medicación y ya está? Y de hecho yo voy al dentista y le digo, anestésiame. O sea, quiero decir el sufrimiento justo, pero lo que rodea al embarazo, a la maternidad, yo lo vivo de otra manera, ¿no? Y lo viví de otra manera. Y de hecho, bueno, se sabe que hay depresiones posparto, se sabe que hay una transformación muy grande cuando somos madres, con lo cual hay muchas cosas que yo creo que a la ciencia se le escapan y no hay que quitarles importancia. Sí, sí. Bueno, vamos a entrar en materia, educación Me para pongo a hablar. para nuestros hijos. Creo que un buen comienzo es esto que hablábamos un poco antes, de todo el cambio que estábamos viviendo colectivamente y que la manera de que me educaron a mí ya no es la misma manera que mi hija necesita que yo la eduque a ella. Entonces es un Mm, cambio para mí y en ella también. No sé si me hago explicar, pero eso es lo que yo siento. A mi sí. mamá la criaron de una manera, mi abuela, las últimas generaciones, digamos, 4 o 5 generaciones, todos se educaron de la misma manera y eso Mm, fue lo que sí. heredé yo.
pero entonces las necesidades de mi hija son totalmente diferentes. Yo digo que si tuviera otro hijo, pues realmente, no, porque claro, yo he entrado mucho en conciencia en los últimos años, realmente no sé cómo lo haría, porque no existe, para mí no existe el hacerlo bien, pero constantemente me estoy preguntando eso. Entonces, ¿cómo como padres podemos adaptarnos nosotros a todos los cambios que están pasando y educar a nuestros hijos a partir de las necesidades que tienen estas nuevas generaciones? Mira, yo creo que la clave es ser honestos con uno mismo, porque estamos en una sociedad y en un momento de vida donde se ha comercializado todo, donde hay muchísimo avance, donde hay muchísima comodidad y estamos poniendo el foco en muchas cosas que son superfluas o que deberían estar en segundo lugar. Es decir, tenemos el móvil de la última generación y nos hacemos un curso de cata de vinos o de, no sé, de cualquier cosa que se te ocurra o de gimnasia, te vas y, bueno, y sin embargo, para el tema de la educación queremos o pretendemos seguir educando como nos educaron a nosotros. ¿Y qué ocurre? Que hay un cambio y hay un salto generacional muy grande y como has dicho tú, quizá las últimas 4 generaciones más o menos han sido parecidas, pero se está produciendo ya ese cambio, ¿no? Los niños que están naciendo ahora son puramente tecnológicos, no es como mi generación, yo tengo 47 años, donde todavía yo hasta el 97 no tenía móvil, o sea, quiero decir 1997, hace ya de esto casi 20 años, ¿no? Entonces, imagínate si hay un cambio y pretendemos, sin embargo, como padres, seguir educando como nos educaron a nosotros. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando mis padres eran pequeños y se preparaban para un puesto de trabajo, a ellos las cualidades que les pedían eran obediencia. Usted va a llegar, se va a poner ahí en donde le diga el capataz, y va a hacer lo que le diga, va a hacer sus 8 horas de 9 a 2 y se va a su casa. Ya está. Pero ahora no, ahora tú llegas a una entrevista de trabajo y te dicen, ¿tiene usted don de gentes? ¿Tiene usted creatividad? ¿Es usted capaz de trabajar en equipo? ¿Es usted resiliente? Y si eso no te lo enseñan, ¿cómo lo vas a aplicar? Pero claro, no te lo puede enseñar una persona que solo aprendió a obedecer. Exacto. Te lo tiene que enseñar una persona que sepa gestionar sus emociones, que sepa enfocarse en soluciones, resolver conflictos y eso hay que aprenderlo. Por eso es necesario que nos formemos y es necesario que desterremos muchas herramientas, como te decía antes, el castigo, la amenaza, el chantaje, que sabemos que funcionan a corto plazo, pero que sabemos que a largo plazo no dan los resultados esperados. Sí, yo siempre pienso mucho en esto de que realmente pues la educación es para nosotros, ¿no? Para nuestra Sí. generación. La educación realmente que nos toca doble, como te decía antes, nos toca doble a nosotros, pues a nosotros y luego transmitirle eso a nuestros hijos, porque realmente no sabemos nosotros cómo educar a alguien que tiene diferentes necesidades totalmente que nosotros, porque de alguna manera, ya la manera que nos criaron a nosotros, ya eso está en nuestro sistema de creencias, ¿no? Ujú, sí. Quizás nosotros eso desde esa comodidad del ser humano lo podemos gestionar mejor, pero a las nuevas generaciones eso no les sirve, no les sirve Sí. para nada. Y en educación, tú mencionabas algo, ya en los sistemas educativos, lo que se da en la escuela y demás, pues, por ejemplo, aquí en Inglaterra yo he estado investigando sobre eso y en realidad el sistema, los planes de estudio, el sistema educacional que existe surgió en la revolución industrial. Por lo que se Ujú. necesitaban eran obreros que entraran y cumplieran unas jornadas y obedecieran. Entonces eso es lo que se enseña en las escuelas. Y se sigue enseñando así. Se Entonces sigue. Sí. hemos evolucionado muchísimo en muchos aspectos, pero seguimos en la educación como cuando estábamos en la revolución industrial, que es totalmente diferente a lo que se necesita en el mercado hoy. Entonces hay Cierto. una paradoja muy grande y realmente yo muchas veces pues investigo mucho sobre esto y no parece que va a cambiar muy pronto en las escuelas, Y, porque hay muchos intereses ahí políticos y demás, de presión y demás. Entonces nos toca a nosotros como padres, creo, pues un poco en casa, dar esos valores y educar de una manera diferente hasta ver que ya eso luego influye en el colectivo y cambia en la escuela, pero mientras tanto es una labor muy sí. grande que tenemos nosotros como padres. Fíjate que tú tienes una hija de 18 años y seguramente le habrás dicho a tu hija, tú eres dueña de tu cuerpo, nadie puede mandar sobre ti, puedes hacer lo que tú quieras sobre él. Y luego llega nuestro hijo y nos dice, me quiero cortar el pelo. Y dices, no, me lo quiero teñir. No, 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 ni se te ocurra. Dices, pero Mm, bueno, es mi pelo, hago lo que quiero. Y ahí se queda uno como diciendo, vaya, ¿y esto cómo lo gestiono? ¿No? Le no, estamos diciendo
reivindica tus derechos, cuando hay una manifestación, sales el Día de la Mujer y luego decimos, no, pero en casa no, ¿eh? En casa a mí no me des guerra. ¿Cuándo lo van a practicar? ¿Cuándo van a Mm, empezar a aprender a hacer lo que tienen que sí. hacer? Sí, yo tuve un caso muy parecido a ese que mencionas ahora. Mi hija tuvo que escoger universidad Ujú. y podía ir a Oxford o Cambridge, y escogió la Universidad de Manchester. Y entonces yo desde mis propias proyecciones, yo Claro, quería que ella se fuera a Oxford. perfecto. Era lo que yo quería para ella. Y me paró y me dijo, no, yo quiero quedarme acá porque acá están mis amigos, porque Mm. acá está mi novio. Todas las razones equivocadas para mí, todavía sigo pensando Sí, razones sí, equivocadas. Pero es eso de poder, pues, decir, esa es su experiencia y sí. ella tiene que vivirla. Y si yo quiero que ella Dicen, dicen que cuando nace un niño realmente nacen dos. Uno, el que nace realmente y el que estaba en la cabeza y en el pensamiento de los padres. Y es mm, así, ¿no? Cuántas expectativas, que era lo que decíamos antes, tenemos puestas, ¿no? Porque claro, tú dices Oxford y Cambridge, no puede entrar cualquiera. ¿Cómo mm, vas a desaprovechar esa oportunidad? Y al final tienes que hacer el duelo y decir, es que es lo que a ella le haga feliz. me Y tocó quién hacer el sabe, duelo. claro. Me tocó hacer el duelo y después, claro, yo lo tengo conciencia, pero es como el primer instinto. Eso fue lo primero, cuando ella me dijo: "No, no lo puse en las opciones de la universidad", el primer instinto fue como: "¿Qué estás haciendo?". Y me tocó como regresar y me tomó unos días incluso, Claro. pues, El, aceptarlo, gestionarlo Ujú. y demás. Y entonces, ese fue un ejemplo como que, bueno, cada etapa es nueva y por mucho que uno vaya aprendiendo de la anterior, cada etapa te trae como retos diferentes y hay que ir, gestionándolos según vengan. Mencionaba psicología positiva o educación positiva, creo que así lo Ujú. definiste. Disciplina positiva es lo que se de Jane Nelson. ¿De qué se trata? Bueno, la disciplina positiva es un poco lo que te comentaba antes, nace de la psicología adleriana y sobre todo de Rudolf Dreikurs y está creado por Jane Nelson y Lynn Lott, que son madres, ¿no? Y son las precursoras de esta disciplina y lo que ellas hacían es crear talleres para padres donde juntaban a varios padres y hacían dinámicas, hacían sesiones vivenciales y era una manera de ponerse en los zapatos de los niños. Entonces, un poco como has empezado tú la charla con ese proverbio chino de enséñame y lo aprenderé, pero déjame que lo toque, que lo palpe, muéstramelo y se quedará en mí para siempre. Pues era esto, esto es la disciplina positiva. La disciplina positiva es que tú vivas, pon el foco en el adulto para que viva a través de los ojos del niño qué es lo que puede estar sintiendo, ¿no? Y entonces, los pilares básicos es crear ese sentimiento de conexión y de pertenencia con el que los niños nacen, darle capacidad a los niños, desarrollar habilidades de vida, es un poco lo que se enfoca a largo plazo en vez de a corto plazo y sobre todo trabaja desde la amabilidad y la firmeza, porque muchas veces los padres somos muy amables, ¿no? Y bueno, cariño, pues si quieres elegir Manchester, pues venga, elígelo. Pero luego nos vamos a la firmeza. No, 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 vas a elegir porque lo digo yo. Y lo que busca es la firmeza amable, ¿no? El amable y firme al mismo tiempo. Entonces, bueno, es un método educativo, pero más bien es una filosofía de vida porque la disciplina positiva no es solo el trabajo con niños, sino también existe de pareja, en las empresas, en las organizaciones, con lo cual es una filosofía de vida. Mm. Utilizaste una frase como que el hijo viva a través de los padres, los ojos, que el padre viva a través de Sí, los que el ojos. padre, eso es, eso es, eso es. Sí. Es muy un poco contrario también, sobre todo en Latinoamérica, aunque la mayor Ujú. parte de las audiencias de Latinoamérica, a lo que nosotros realmente también nos han enseñado, porque es todo lo contrario, dejar de vivir nosotros para darle una vida a ese niño. Mm, Y no, aquí en los claro. países de Latinoamérica es así. Mm. Sí, fíjate que desde hace un tiempo a esta parte lo que está ocurriendo, yo creo que esto pasa porque hay veces que o no nos explicamos bien los que estamos aquí y se nos ve, o también es que es verdad que hay conceptos que hay que explicarlos de manera diferente, ¿no? Estamos en una época en la que ponemos al niño en el centro, ¿no? Y esto era necesario porque hace unos años, pero esto como igual que con la mujer o igual que cuando se abolió la esclavitud, es necesario poner al niño en el centro porque hasta hace unos años o unas generaciones no existía la infancia como tal, ¿no? Los niños trabajaban, no existía ropa para niños, era ropa de adulto y le cortabas el pantalón y ya está, y le quedaba más corto. Entonces no existía la infancia, no se sabía lo que era.
Entonces se hizo necesario poner al niño en el centro para que pudiéramos entender que la infancia como tal era un momento de vida y un momento crucial. ¿Qué ha ocurrido? Que esto se ha distorsionado hasta el punto que a veces pensamos que primero es el niño y el adulto se queda detrás, ¿no? Y esto ocurre mucho con las madres, ¿no? Y esto lo venimos arrastrando de muchas generaciones, de yo la última, yo me tengo que sacrificar, primero es el niño, y ese concepto es erróneo. Si tú no estás salvado, tú no puedes salvar a nadie. Por eso digo que la disciplina positiva pone el foco en el adulto, a quien mira es al adulto, para que pueda ver a través del niño, en el sentido de que entiendas qué es ser niño, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que explicamos es cómo funciona el cerebro. Si no sabes que un cerebro de un niño es un cerebro inmaduro, que todavía no tiene las funciones ejecutivas de un adulto, pues seguramente no entiendas por qué hay pataletas, por qué hay berrinches, por qué se enfada. Cuando esa información la tienes, puedes ver con otros ojos a tu hijo. Cuando tú entiendes que los niños desde que nacen necesitan sentir que pertenecen, y por eso cuando tienes un niño pequeñito le pides cariño, puedes tirar esto a la papelera, y va y lo tira. Y le vuelves a decir, puedes volver, y lo vuelve a hacer, que tú a veces piensas y dices, yo no lo haría, pero ellos lo hacen porque están deseando contribuir. A eso es a lo que me refiero de mirar con los ojos de niño, ¿no? Pero no se nos puede olvidar que nosotros como adultos nos tenemos que cuidar. Y de hecho en disciplina positiva hablamos de las 3 R's, y es respeto por el niño, respeto por el adulto y respeto por la situación. Entonces, si se dan esas 3 características, estamos haciéndolo bien, ¿no? Porque hay muchas mamás que me dicen, es que mi hija solo come si me pongo de rodillas y le doy de comer de rodillas. ¿Eso es respetuoso para ti como madre? No. Entonces no lo puedes hacer. Porque se nos olvida que hay que respetar a los niños, pero a nosotros también. Si yo no me respeto a mí, mis hijos no me van a respetar. Que es lo que has dicho tú con el proverbio chino, muéstramelo. Entonces se muestra con el ejemplo. Sí. Mencionabas, vamos a ir a los padres, porque mientras más hablo contigo, mientras más hablo contigo, veo que la educación está en los padres y no en los hijos. Cierto. Em, ¿Qué, sin generalizar, no, de manera general, qué tú has visto que es las creencias limitantes o las mayores creencias limitantes que tenemos los padres a la hora de educar? Pues mira, son nuestras propias heridas de la infancia. Son esa manera en la que fuimos criados y educados. Yo entendí que así debía hacer, ¿no? Incluso a veces hay cosas que yo viví que no he querido volver a vivir, pero me salen solas. Porque vuelvo a lo mismo, lo que yo he aprendido con el ejemplo, eso se clava a fuego. O sea, cuando los niños son pequeños, la parte del cerebro que tienen más desarrollada es la del cerebro límbico, el cerebro emocional, y ahí se almacenan las memorias. Entonces, eso queda como una impronta. Y luego, cuando pasan los años, uno no sabe por qué es así, por qué le dan miedo, no sé, las batas blancas, por qué se pone nervioso en una discusión, por qué le alteran los ruidos, y tiene mucho que ver con cómo hemos sido educados, en qué ambiente crecimos, si crecimos en un ambiente de seguridad, si crecimos en un ambiente con mucho miedo. Esas son creencias limitantes, junto con estas frases que también nos la manda mucho la sociedad, los debería y los tendría. Es que esto debería ser así, esto tendría que ser así. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es el estrés? El estrés es la distancia que hay entre cómo tendrían que ser las cosas y cómo son realmente. Entonces, cuanta más distancia hay, más estrés. El estrés, digamos, que está ahí en medio, si nos lo hacemos así visualmente. Entonces, claro, si yo como madre pienso que mis hijos se tendrían que acostar a las 8 y se acuestan a las 9, a las 10, a las 11, a la 1, pues va subiendo mi estrés, ¿no? Si yo creo que mi hijo debería obedecerme a la primera y no me obedece a la segunda ni a la tercera, entonces hay muchas expectativas que están imposibilitando que podamos educar de manera adecuada. Antes también mencionabas de cómo nos preparamos para tener un hijo. Bueno, que hay ropitas de bebé y entonces nos enseña que tenemos que comprar el biberón y demás, Sí. pero estaba pensando que realmente pues nadie nos dice, por ejemplo, lo que tú decías de cómo funciona el cerebro de un bebé. En realidad eso es lo que deberíamos estar aprendiendo durante el embarazo y no la marca del biberón que debemos estar comprando. Eso hace que todas las cosas que realmente de la manera que nos preparamos de alguna manera sea innecesaria, porque realmente lo importante que es entender al bebé. Fíjate, claro, fíjate que tenemos cursillos de preparación para todo, porque yo no sé, bueno, la gente que nos está viendo desde qué país nos ve, pero en España hay cursillos de preparación al parto, cursillos de preparación matrimonial, el cursillo para el carnet de conducir, pero para ser padres como tal no hay.
¿no? Y para entender la etapa evolutiva por la que va a pasar nuestro hijo tampoco. Lo que hay es que puedes acudir al pediatra y entonces el pediatra buenamente te va a decir lo que él ha aprendido en su carrera de medicina, pero recuerda que normalmente los pediatras solo ven niños enfermos, no ven niños sanos, porque ellos tienen que curar la enfermedad. Entonces, ¿cómo puedo yo saber de prevención? ¿Cómo puedo yo saber qué es un niño sano y qué puedo yo esperar a su edad? Entonces, vienen muchos padres a las sesiones y a los talleres diciendo, es que mi hija tiene 3 años y está diciendo que no a todo. Es que le corto el filete y se enfada porque se lo corto, pero si no se lo corto también se enfada. Y es que si no se pone su camiseta llora y es que le pega... Y entonces, ¿eso quién nos lo explica? No puedes ir al pediatra y decirle, oiga, que es que mi hija no le deja el mando de la tele a su hermana. Va a decir el pediatra, pues, ¿qué me está contando? Esto no lo he visto yo en la carrera. Entonces, no nos preparan para este tipo de situaciones y estar preparados hace muchísimo, porque si yo sé lo que puedo esperar, que esto sería como qué esperar cuando estás esperando. Yo tengo papás que han venido embarazados a los talleres y me dicen, no será un poco pronto, pero luego se juntan allí con otros padres y la frase que dicen es un poco la que has dicho tú, ojalá yo hubiera tenido esta información antes, porque me habría evitado muchísimo sufrimiento y habría crecido a la par que mi hijo, pero con unas herramientas que me habrían dado confianza. Así es. ¿Y tienes tú algún curso que enseñe esto? Claro, sí, nosotros ahora mismo lo estamos haciendo todo online por la situación en la que vivimos, antes era presencial, pero tenemos talleres para padres que son 6 sesiones, es un día a la semana, además empezamos justo ahora en mayo y son sesiones vivenciales, entonces son en grupos reducidos con otros papás y empezamos siempre con cuáles son los retos que tenemos, ¿no? Entonces los papás empiezan a decir pues que no apagan la tele, que no se van a la cama, que no come, que no quiere estudiar, que no hace los deberes. Venga, pues ahora vamos a ver cómo resolvemos todo este tipo de situación. Hacemos sesiones de autoconocimiento, del por qué grito, cómo educar con firmeza y cariño, ¿no? Entender qué tipos de padres queremos ser, no ser autoritarios ni ser permisivos, que sabemos que ninguna de las dos cosas ayudan, cómo educar sin gritos ni castigos. Esas son las sesiones que hacemos de manera online, porque todo esto se puede aprender y sobre todo practicar. Y la idea es que semana a semana ellos puedan irlo aplicando y a la siguiente sesión vienen y dicen, pues he probado, a mí es que es maravilloso cuando vienen los papás y me dicen, pues no se quería lavar los dientes y hice el juego que me dijiste y bueno, fue una risa y es que se los lava y cómo me ha cambiado la vida. Y dices, ¿ves? Algo que parece tan sencillo, pero los padres no lo sabemos si no nos lo dicen. ¿Nos puedes dar, porque acá nos están preguntando de muchos ejemplos específicos, pero nos puedes dar algún ejemplo que tú ves que es un comportamiento de niños que se puede cambiar a un entendimiento de un Mira, comportamiento? pues este que me acabo de acordar es una pequeña, sí, como un pequeño juego, pero por ejemplo la hora de lavarse los dientes, ¿no? Hay muchos papás, o puede ser la hora de lavarse los dientes o la hora de vestirse o de ir a la cama. Muchos papás tienen problemas con esto, ¿no? Es un reto. Yo en vez de decirle problema le llamamos reto en disciplina positiva. Entonces vamos a sustituir las órdenes por preguntas de curiosidad. ¿Qué ocurre? Que los padres nos pasamos el día dando órdenes. Lávate los dientes, ponte el pijama, recoge tus juguetes, métete a la cama y a dormir. Y no nos damos cuenta que los niños desde que se levantan hasta que se acuestan están recibiendo muchas órdenes. Y ahí están sufriendo ese sentimiento de pertenecer y poder contribuir. Porque si hago todo lo que me dices, ¿dónde está mi oportunidad de contribuir? ¿Qué ocurre? Que muchos están deseando rebelarse y hay una etapa cuando los niños son pequeños que es el no, ¿no? Y que los padres le tenemos muchísimo miedo y es cuando le dices al niño recoge y te dicen no, come, no quiero, vete a la cama, no. Y tú dices, pero bueno, ¿qué hago con este niño, no? Entonces hay una estrategia, un recurso que son cambiar las órdenes por preguntas de curiosidad. Entonces, en vez de decirle al niño lávate los dientes, le decimos ¿qué hay que hacer después de cenar? Yo ya sé lo que hay que hacer y seguramente mi hijo ya también lo sepa, pero si yo hago esta pregunta me evito un no, porque cada vez que recibimos un no de nuestros hijos, nos ponemos en modo reacción y atacamos, entonces nos evitamos un no. O cariño, ¿qué hay que hacer después de jugar con los juguetes? Y te puede decir el niño, ¿seguir jugando? Vale, pues ahí me he evitado un no, he visto que hay sentido del humor, me ayuda a volver a conectar con mi hijo. Y yo hacía un juego con uno de mis hijos con el tema de lavarse los dientes porque le costaba muchísimo por la noche y parecía que era todas las noches la misma historia. Y lo que hacía es que le decía, bueno, pues
voy a hacer una cosa. Había veces que le decía, lávame tú los dientes a mí, entonces el niño sentía que contribuía, o yo le empezaba a lavar los dientes y me equivocaba y a lo mejor le lavaba la mejilla, me decía, mamá, ay no, y yo decía, uy, qué despiste tiene mamá. Entonces iba y le lavaba la nariz, mamá, ¿qué te estás? Y yo, ¿cómo se hace? Entonces, trae. Entonces él se empezaba a lavar. Y es una manera de que los niños, piensa que siempre decimos que en la infancia el juego es importante, y es importantísimo. Entonces, recurrir al juego nos va a ayudar un montón, porque hay veces que los papás queremos que razonen y no nos damos cuenta que el razonamiento viene solo y viene cuando uno está predispuesto a aprender y uno se siente bien. Cuando yo me siento bien, yo aprendo. Cuando estoy enfadada, triste, preocupada, están bloqueados esos sistemas de información. Entonces, ese pequeño juego o hacerles el robot, ¿no? Es la hora de irse a la cama y, venga, mamá es el robot, subiros, que os llevo, y te pisan en los pies y les vas llevando y te dirigen derecha, izquierda, se equivocan y te chocas. Bueno, pues se ríen, te sientes conectado, y cuando un niño está conectado no necesita rebelarse. Y cuando le coges en brazos y le dices, cariño, vamos a la cama que tengo mucho sueño, te dice sí. Yo leí una vez algo que me he quedado pensando en ello por años, que sobre el no, que a los niños no se les debería decir no puedes hacerlo, sino yo no te puedo dejar hacerlo. Y no sé si viene de esto, esto positivo que tú trabajas, pero yo le veo mucho fundamento detrás de esto, porque el niño va a crecer, si tú le dices no puedes hacerlo, el niño va a crecer pensando que no es capaz de hacer cosas, y eso es la creencia que va a crear. Mientras que tú le dices no puedo dejar hacerlo, está una autoridad, pero es una limitación para ti, no es una limitación para el niño. El niño sigue pudiendo pues hacer lo que está aquí capaz para Mira, hacer. fíjate que lo que estás diciendo es muy, muy importante y, claro, esto daría para muchas horas. El no es que, ¿cómo decirlo? En nuestro cerebro se ha ido formando con los años y el no es una palabra que nuestro cerebro, entre comillas, no reconoce. Lo más parecido que tiene el cerebro al no es un sí. Y muchas veces cuando los niños son pequeños, cuando oyen un no, interpretan un sí. Tú le dices a un niño, no puedes saltar en un sofá. Y claro, porque tú le dices al niño, no puedes saltar en el sofá. Y el niño dice, sí, sí que puedo. Entonces se pone a saltar y te demuestra que sí que puede, que la que estás equivocada eres tú. Y no nos damos cuenta, además, que cada vez que decimos no puedes hacer algo, no le estamos diciendo lo que sí puede hacer, ¿no? Imagínate que tú estás vendiendo, estás en una frutería y eres la vendedora, y yo llego y te digo, buenos días, no quiero manzanas. Claro. Y tú me dices, bueno, vale, ¿y qué quieres? Pues esto es un poco lo mismo. En vez de decirle a un niño lo que no puede hacer, tenemos que enfocarnos en lo que sí puede hacer. Entonces le decimos, no puedes saltar en el sofá, donde sí puedes saltar es en este colchón que hemos preparado para que puedas saltar, ¿no? Porque entiendo que por tu edad necesitas saltar. Y luego ocurre esto que has dicho tú, y es, yo le añado el todavía. Hay muchas veces cuando los niños son pequeños quieren hacer cosas para las que todavía no pueden hacer. Entonces es tan sencillo como decirle, cariño, sé que quieres y no puedes todavía. Ese todavía a él ya le da pie a entender, bueno, ahora no porque soy pequeño, pero no me están cerrando las puertas nadie, no me están limitando, ¿no? Y muchas veces las mamás me dicen, claro, es que mi hijo quiere colaborar y quiere contribuir y vamos a poner la mesa y él quiere llevar la olla de los garbanzos y pesa mucho. Y le digo, claro, no puede todavía porque es pequeño y no tiene la fuerza que tienes tú, pero puede contribuir llevando la jarra, llevando los vasos, y ese es el amor y esa es la mirada que tenemos que hacer los padres, de entender cómo es la infancia y cómo son los niños, ¿no? Para poderla acompañar en cada momento de desarrollo. Y es muy necesaria también la comunicación también, porque el niño es capaz de entender, que muchas veces yo creo que en mi cultura, en Latinoamérica también eso pasa mucho, que tratamos a los niños como tontos, ¿no? En el sentido de que no son capaces de entender. Entonces después es que los niños, hay cosas que pasan mucho en Latinoamérica, como que uno está hablando pensando que el niño no entiende y luego el niño te repite completamente todo lo que dijiste, porque en realidad ellos sí son capaces de entender, pero es quizás utilizando el vocabulario correcto o la comunicación. Incluso me imagino que yo que hablo acá de alma a alma, pues esta afección también, esta conexión que tú puedas crear con tu hijo. Es importantísimo. Es importantísima, y fíjate que estamos hablando ahora de infancia. Los niños son personas bajitas, son personas, y hay muchas cosas que no las entienden, pero porque su cerebro todavía no está desarrollado, pero eso no significa que tengamos que obviarlo y no enseñarles.
Es decir, yo a mis hijos les hablo como si me entendieran, pero ayer, por ejemplo, oí a mi marido estaba contando el cuento, uno de mis hijos, y le dijo a mi marido, si no entiendes alguna palabra, pregúntamela. Y le dijo, ah, vale. Y estaba leyendo y dice, ¿esta palabra la entiendes? Y dijo, no. ¿Qué significa? Si los niños sienten que pueden preguntar lo que sea, que van a tener un adulto ahí que les va a ayudar, no van a tener ningún problema. Pero hay veces que los padres somos los que cortamos la comunicación y nos creemos que van a ser niños toda la vida y luego llega la adolescencia y decimos, este niño no cuenta nada, y este niño está metido en su mundo y no sé nada de él. O niños que llegan del colegio y es que no me cuenta nada, ¿no? Y los padres sufrimos mucho, pero es porque no hemos hecho ese proceso de comunicación, porque tampoco hemos aprendido a hacerlo. Mm. Pero de esto que me cuentas, por ejemplo, los juegos a la hora de cepillarse o de ir a la cama, también necesita padres presentes y Sí, necesitan padres dispuestos a esto. sí. Porque yo creo que es algo también que colectivamente hemos fallado y quizás estamos fallando, y es estar esa Claro. presencia que necesitamos para nuestros hijos. Claro, este es el engaño en el que hemos caído, entre comillas, porque, como te decía antes, hemos creado una sociedad muy cómoda, entonces hemos hecho biberones, hemos hecho cunas que se mueven solas, hemos hecho carritos, entonces hemos ido como alejando a los niños que parecía que nos estorbaban y se nos ha olvidado que en los primeros años de vida de desarrollo es fundamental esa presencia y esa conexión. Una cosa que hace que nos desconectemos totalmente, por ejemplo, es el uso de las nuevas tecnologías, los móviles. ¿Cuántos padres estamos atendiendo a nuestros hijos mirando una pantalla en vez de mirándoles a ellos? Esa conexión es necesaria recuperarla todos los días, aunque solo sean 3 minutos. Miras a tu hijo, te pones delante, haces un juego de manos, de ojos, como antiguamente que se hacía el cucutrás, pues similar, o unas cosquillas, jugar a las cartas con la plastilina, pero solo tu hijo y tú, porque si no lo que ocurre es que efectivamente no somos padres presentes. Y a mí me dicen muchos padres, es que claro, Diana, yo a las 9 de la noche no tengo ganas de ponerme a jugar, no tengo fuerzas para hacer un robot. ¿Por qué? Pues porque quizá estamos sobrecargados de cosas, porque nos hemos, entre comillas, engañado y pensamos que vivir bien es hacer todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y quizá estamos haciendo demasiado. Ujú. Y los niños no tienen culpa, eso seguro. Sí, por acá me preguntaban, ¿cómo pueden balancear? Porque bueno, hay varias personas que dicen que entienden, pero que están muy ocupadas, un poco lo que tú decías, que llegan a las 9 de la noche y ya no tienen deseo, están muy cansadas. ¿Puedes Ujú. darles a estas personas, no sé, algún consejo de cómo balancear este tiempo con los hijos? Bueno, pues lo que les puedo decir es que cuando estás en mitad del bosque, los árboles no te dejan ver el bosque. Es decir, cuando estás en mitad de la maternidad, te parece todo un mundo, te parece que esto va a ser horrible, que nunca va a acabar. Tú que tienes una hija de 18, echarás la vista atrás y dirás, era tan importante que no recogiera los juguetes en ese momento, era lo que le iba a condicionar su vida, merecía la pena esos gritos y esos disgustos a las 9 menos 10 de la noche porque no se acostaba. Pues bajar esa expectativa, porque todo esto también va a pasar. Eso es lo que le diría a esos padres ocupados y sobre todo les diría que se tienen que cuidar, porque cuando yo estoy bien, puedo educar bien, al revés no funciona. Esto se ve mucho cuando, por ejemplo, me voy a ir de vacaciones. El día antes de irme de vacaciones o 2 días antes estoy con un humor especial, o sea, cualquier cosa me va bien porque sé que me voy a ir de vacaciones, ¿no? Y si estoy en la playa y el niño vierte el colacao, le digo, no pasa nada, cariño, venga, cámbiate, lo limpiamos. Sin embargo, si lo vierte a las 9 menos 10 de la mañana, que tengo que ir al cole, monto un pollo. ¿Y esto qué tiene que ver? Conmigo, con cómo estoy yo, con cómo es mi nivel de estrés. Igual tengo problema en el trabajo, no llego a fin de mes, tengo muchas cosas pendientes, pero de esto no tiene culpa el niño. Y muchas veces además le decimos a los niños, colabora un poco, ¿no? Pon de tu parte. Es que si tú pusieras de tu parte sería la... Y eso es una mochila muy grande. Y con eso crecemos luego de mayores. Con esa Mm, sensación de no ser valioso, incluso de ser un estorbo para nuestros padres, de demostrar que sí que valíamos y que sí que éramos importantes. Entonces, detrás de muchos padres que no tienen tiempo hay mucho dolor también. Y hay mucha dificultad en gestionar nuestra propia infancia. Si no me enseñaron, si no me dieron un hueco, si no me quisieron como creía que me tenían que haber querido, ¿cómo voy a transmitírselo a mis hijos? mm. Nos preguntan por acá también, ¿qué hábitos debemos implementar en nuestros hijos
para que sean obedientes. No sé cómo Mm. llevas la palabra obediente, pero bueno. Claro, yo cuando una madre me dice, ay, yo quiero que mi hija sea obediente, le digo, bueno, pues imagínatela dentro de 25 años y casada. Ujú. ¿También te gustaría, o tu hijo, te lo imaginas obediente con su mujer? Pues ahí ya nos cambia la cara y decimos, no, 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 eso no. Yo quiero que nadie se aproveche de él, que él sepa decir las cosas. Bueno, pues eso es lo que está empezando a hacer tu hijo. Quizá la cuestión no es quiero que sea obediente, quizá la cuestión es que quiero que sepa lo que tiene que hacer en cada momento. ¿Y eso cómo lo va a aprender? Con el ejemplo. Yo sé lo que tengo que hacer en cada momento, porque muchos padres que me dicen, es que le he dicho 1000 veces que no puede, no sé, dejarse los juguetes sin recoger. Y es que lo hace aposta, porque mira que se lo he dicho. Y tú le dices a ese padre, pero ¿tú gritas a tu hijo? Sí. ¿Porque quieres? No, 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 porque quiero no. ¿Lo haces aposta? No. Entonces, ¿por qué piensas que tu hijo con 3, 4, 5, 8 años lo hace aposta y tú con más de 30 lo haces sin querer? Es que es lo mismo, es ponernos en la piel de los demás y a veces se nos olvida, y además lo has dicho tú muy claramente, que los niños no son tontos. En cuanto a un niño le pedimos ayuda, nos va a ayudar porque están deseando. Y a mí me ha pasado, yo tengo 3 hijos y he tenido que teletrabajar con ellos y estar con ellos sola y les he dicho, chicos, mamá necesita vuestra ayuda. Y se han portado mejor que nunca. Y a lo mejor el resto de veces han estado peleando, gritando, pues lo que tienen que hacer los niños y lo que hacen entre hermanos. Y yo decía, madre mía, ¿cómo voy a atender una llamada de teléfono si están gritando, si están...? Pero en cuanto les he dicho, chicos, necesito ayuda, ¿cómo hacemos? O incluso cuando ha habido momentos que han estado mal, cuando un niño está mal, es tan sencillo como decirle, cariño, ¿qué necesitas de mamá? ¿En qué te puedo yo ayudar? Se sienten escuchados, se sienten tenidos en cuenta y cuando uno es así, pero incluso te pasa con tu pareja, ¿no? Hay veces que con nuestra pareja o nos portamos mal o nuestra pareja se porta mal. Y simplemente con decirle, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar yo? Ya cambia la relación. Esa necesidad humana de ser escuchado y de ser tomado en cuenta. Eso es. Yo tengo una historia para que le pueda servir acá de la comunidad con mi hija, que yo me di cuenta el día que había crecido, cuando ya no quería traerme el vaso de agua. Ah, Porque cuando ella era pequeñita, yo vivía en una casa de 3 plantas y ella estaba en su cuarto en la última planta y yo la llamaba y yo estaba abajo para que fuera y me trajera el agua. Pero lo hacía más que nada, pues en algún momento lo habré hecho porque yo estaba haciendo algo, pero yo veía la disposición como ella sí, bajaba las escaleras y se le alumbraba la cara por esto que tú decías, porque justo. se sentía útil. Pero luego cuando ya comenzó como los 12, los 13, ya era un poco que me decía eso, mamá, búscatela, búscatela tú. Y entonces yo usaba mucho eso de que, ay, ¿cuándo me creciste? Cuando no me traías el vaso de agua ya. Sí, sí es. Yo además a los míos, que los observo mucho, me doy cuenta, estamos en la cama a lo mejor y le digo, ay, digo, vete a por... Y se va. Y yo digo, pero ¿por qué? Yo no iría, sí, me da una pereza, me da una pereza. Yo tenía una Y, amiga que me decía, qué abusadora eres. Si fuera yo, te mandara bien lejos y no te fuera a buscar un vaso de agua. Y ellos van con esa disposición y vienen con esa satisfacción. Yo le digo, ¿me puedes acercar el bolso? Que tengo que no sé qué. Y va y me lo trae. Cariño, ¿me traes las zapatillas? Y te las trae. Y tú dices, ¿qué disposición tienen y qué necesidad de sentir que son importantes para nosotros? Porque si lo piensas, claro, ¿por qué sabe un niño que es importante para nosotros? Nosotros lo hemos traído a este mundo, pero luego no les hacemos partícipes de casi nada. Les levantamos por la mañana, les ponemos el desayuno, luego la comida, los llevamos al cole, te traigo, te llevo. ¿Y en qué pueden ellos contribuir? Y además es necesario porque luego cuando son mayores, cuando tienen 15, 14 años, decimos son unos egoístas, no contribuyen cuando les he dejado contribuir. Si siempre les he dicho lo que tenían que hacer, pero no les he demostrado que son importantes en casa, que ellos también pueden colaborar y ser de ayuda. Sí, nunca lo había pensado así, pero tiene mucho sentido que cuando tengan 13, 14 no quieren ayudar en la casa, si cuando niños nunca lo hemos dejado, Claro. es como que nosotros les cambiamos a ellos pues el orden. Mamá, Sí, antes me decías, no lo hagas, no cojas eso, no sé, no cojas el trapeador, y ahora me estás claro. pidiendo que lo haga. Claro, tú no sé si recuerdas cuando ibas a hacer una tortilla, los niños siempre quieren cascar un huevo y nosotros que les decíamos, no, 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 que lo rompes.
no que tú no sabes, ¿no? Y se iban a poner el agua, no, no, que tú la viertes. Pues llega un momento que el niño siente que es incapaz y además siente que, bueno, pues que lo haga mamá. Y además cuando son pequeñitos parece que no nos cuesta nada. Pues yo le hago la cama mientras se va tal. Y cuando cumplen 14 o 15, no sé qué nos pasa a la madre, que entonces decimos, podrías hacer tu cama, pero si no se lo has pedido nunca, si ni siquiera le has enseñado. Oh, es que me ha visto hacerla 20 veces. No te ha visto ninguna, porque realmente no estaba presente, igual que estamos hablando de la presencia de los padres, ¿no? Los niños están a sus cosas y si no les hacemos partícipe no están presentes. Entonces, al final ocurre que muchos estilos de crianza que venimos arrastrando, lejos de ser el problema, o sea, de ser la solución, lo que hacen es mantener el problema. Mm. Hay un tema acá que ha salido, sabía que iba a salir muchísimo, y hay preguntas como en Latinoamérica le dicen coñazos a los golpes. Ujú, sí, Hay mucho, ¿sabes? a esa coñazos. Yo he oído. Yo he crecido a coñazos y ahora no me dejan pegarle a mi hijo. Hay muchos Mm, comentarios así. ujú, ¿Puedes ujú. explicar un poco qué pasa con los golpes y por qué pues no es algo Bueno, que deberíamos hacer? A pesar de que supuestamente por todos los comentarios que hay acá, las personas dicen que han aprendido a los coñazos y que tengo claro, mucho. claro. Y yo siempre digo que qué triste que hayamos tenido que aprender así, ¿no? Y que hay muchas personas que han crecido a pesar de su infancia y es muy triste que sea a pesar de tu infancia, ¿no? Y yo les pregunto siempre a los padres, cuando tú pegas a tu hijo es porque quieres y la mayoría me dicen que no. Y yo creo que esa es la clave. Y cuando uno pega es porque es una insuficiencia del adulto, es que yo no sé hacerlo de otra manera, pero en realidad no quiero. Y cuando un padre te dice, yo me lo merecía, qué triste que además haya llegado a pensar como niño que se lo merecía y lo piensa ahora como adulto. Pero Hay cuando éramos, muchos comentarios de ese tipo acá, como claro, yo claro, aprendí así, mi madre claro. así me lo hacía. Ujú. Claro, y esas al final son hasta barreras y fachadas que nos hacemos, ¿no? ¿Y a ti te gustó? Pues no pasó nada, pues estoy estupendamente, estás estupendamente. Y esos estupendamente son, tengo ansiedad, no consigo dormir, no he sido capaz de lograr objetivos, llegan las 9 de la noche, me siento en el sofá y me pego un atracón de comida, me envuelvo no sé, en series de la tele porque no quiero pensar en el mundo real, no estoy disfrutando de mis hijos. Eso es haber crecido bien, eso es haber entendido que te merecías esos golpes o quizá podías haberlo aprendido sin eso. Hay veces que los padres se nos olvida que, por ejemplo, educar con disciplina positiva no es que los niños hagan lo que quieran, es educar desde el respeto y respetando. Porque lo que yo quiero para mis hijos es lo que yo les tengo que transmitir. Si yo le digo a mi hija no se pega y a la vez le estoy pegando, es como lavarle el barro con barro. O sea, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y hay una frase de Jane Nelson que a mí me gusta mucho y es ¿de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero hay que hacerle sentir mal? Y esto es lo que pasaba cuando nosotros éramos pequeños. A nosotros nos decían, eres un vago, espabila. Entonces te hacían sentir mal para que tú reaccionaras. Sin embargo, hoy se sabe, y esto tiene mucho que ver, y yo le doy las gracias en eso a la neurociencia, que así no aprenden las personas. Así lo que se hacen es crearse muchísimas heridas y muchísimas creencias limitantes, pero en realidad no desarrollan el potencial que uno tiene. Al final uno acaba diciendo yo me lo merecía. Es que yo era un trasto, es que si mi madre no me hubiera pegado, a saber lo que habría pasado. Pues a lo mejor si no, pero todo esto no es para que uno eche la vista atrás y diga mi madre fue mala, no, lo que Sí, hubo fue lo que hubo, porque mis padres educaron con lo que había y es que no había otra cosa, o sea, vamos, no les pongo ni una coma, o sea, no les cambiaría nada porque era lo que había, pero nosotros hoy día no podemos seguir así, porque es lo que te decía antes, es que tenemos un cursillo de cata de vinos, o sea, no me puedo creer que esté haciéndome un curso de body balance, de, no sé, de mil cosas, de fitness, de conducción deportiva y sin embargo siga queriendo educar a mis hijos bajo la represión, bajo el miedo, ¿no? Esto de yo respetaba a mis padres, lo que hay debajo es mucho miedo, no hay respeto. mm, Con el error, ¿no? Dándole muchísima importancia a los errores y hemos crecido así, si cometíamos un error era algo malo y cómo somos ahora adultos. Ocultamos, decimos yo no he sido, nos frustramos. ¿Por qué? Porque en el error vemos que somos insuficientes y que perdemos valor. Y mm, eso no lo queremos para nuestros hijos. sí. Hay varios comentarios acá como mi padre me daba con una correa y Ujú, sobreviví.
Ujú. Estoy sorprendida de todo lo que, todos los comentarios que hay de ese tipo. Y acá estaba pensando cuando te hablabas que sí, sobreviviste, quizás aprendiste algo que no lo dejaste de hacer porque no querías que te golpearan de nuevo, pero quizás si ahora Ujú. vamos y conversamos con esa persona, pues es una persona con traumas y está ese miedo y ese dolor que sentía cuando la madre o el padre lo golpeaba, pues hoy se les representa quizás en la manera Claro. que su esposo la trate o en Y la, muchas y la, la vidas. frase, la frase la ha dicho él, yo sobreviví, pero yo hablo de disfrutar del camino, no de sobrevivir a él. Mm, Entonces, cuando uno es un sobreviviente de un holocausto, de un tsunami, es porque lo ha pasado mal, sí, ¿no? Entonces, estamos hablando precisamente de que la infancia no tiene que ser una etapa de la que sobrevivas, tiene que ser una etapa que puedas vivir, porque construyes tu persona, construyes tu casa. Si tú construyes una casa sobre barro, en algún momento eso va a ceder. Y muchas veces no lo vemos, pero nos refugiamos en el alcohol, en el consumo, en adicciones, en tratar mal a los demás. Hay muchísimas mujeres que han crecido o han sobrevivido y acaban casándose con personas que las tratan mal porque han pensado que así se merecían ellas ser queridas, ¿no? O siendo complacientes porque si complacían recibían cariño. Y esto hay que tener mucho cuidado y lo vemos en nuestros hijos. Por eso decía que ojo con eso de querer hijos obedientes. mm. La invitación, me gusta mucho algo que has dicho, la invitación sería a más que pensar, bueno, sobreviví, hoy estoy acá, no salí tan mal, no sé, soy buena persona, porque hay comentarios acá como así, sería cómo te sentías y recordar Ujú, cómo te sentías en esos momentos y pensar, eso, así es como quiero que mi hijo se sienta. ujú, ujú. Claro, Es, pero además es que piensa que ahora los padres de hoy no se parecen a los padres de antes. Yo la confianza que tengo con mis hijos no es la confianza que yo tenía con mis padres. Ahora los padres se tiran al piso con sus hijos a jugar. En nuestra época nuestros padres venían de trabajar y ¿qué tal, hijo? ¿Todo bien? Perfecto, pero el vínculo que estamos creando nosotros es distinto. Las relaciones entre los adultos también son distintas porque hace muchísimos años había una relación muy vertical, ¿no? Se sabía en casa quién llevaba los pantalones y el marido era el que mandaba, la mujer obedecía y ahora los niños están viendo que mamá y papá están a la par, se hablan igual, se contestan, se relacionan de manera más o menos parecida, los dos trabajan, con lo cual los niños esa jerarquía ya no la están viendo y quieren sentirse como un igual. Y cuando nosotros vemos que se ponen a nuestro lado, nos entra ese miedo porque decimos, oye, si mi padre estaba arriba y lo respetaban, este niño me tiene que respetar a mí. Y claro, estamos pidiendo que se mantengan las mismas herramientas cuando todo lo demás está cambiando y eso es como intentar hacer, pues eso, encajar un círculo dentro de un cuadrado, ¿no? Hay que hacer muchísimo daño para que eso ocurra. mm, la comparación también, ¿no? Porque, em, como decíamos antes, pues nuestros padres lo hicieron como podían hacerlo, Ajá, pero en este momento, digamos que el colectivo, la sociedad, nuestros hijos necesitan que nosotros lo hagamos diferente. Y si nos ajá. comparamos, pues tampoco estamos llegando a ninguna parte. Quizás es un poco usar la creatividad o usar herramientas como las que tú propones para crear una manera diferente de educar que sea más, que apoye más al niño o al ser humano que es necesario en ese momento. Sí, y sobre todo porque es que se está viendo que no están funcionando en las herramientas y cuando son pequeños, pues todavía hay muchos papás que me dicen, no se quiere bañar, pues lo cojo y lo meto en la bañera, pero tú tienes un hijo de 18 que no se quiere bañar y ya no lo puedes coger y meter en la bañera. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a echar de casa? Pues bueno, hay muchos padres que se han ido y yo no sé, este padre que nos contaba, hay muchos que se han ido de casa y no han vuelto. Eso es lo que yo quiero para mis hijos, porque se nos olvida que a los hijos les damos alas para que vuelen, pero también les damos raíces para que sepan de dónde vienen. Entonces, esas dos cosas tienen que funcionar y solo funcionan si hay conexión, si hay una buena relación, si han crecido con se hace lo que papá dice. ¿Cuántos hemos crecido con cuando tengas tu casa harás lo que tú quieras? Y hemos dicho, pues estoy deseando tener mi casa. ¿Eso es lo ideal? No, Mientras no lo yo, es. mientras yo te mantenga, aquí se hace, eso es muy Eso ideal en es, los países, mientras eso yo te es, mantenga, eso es lo que yo quiero. eso es. Ah, me encanta todo lo que propones. Había una conversación, una pregunta acá, dame un segundo, en Facebook, y es Bárbara, y dice, ¿es normal mi hija de 5 años juegue a ser varios personajes interpretándolos ella misma como 5 personajes? Ella tiene 5 años. Bueno, me faltan aquí datos. En principio volvemos a lo que es la normalidad. Si la niña la vemos bien, sana, se relaciona con otros niños de su edad,
tiene un carácter afable, es llevadera, tienes conversaciones con ella. Mis hijos juegan entre ellos, juegan solos, inventan sus propios juegos. Yo cuando jugaba sola pues tenía que hacer los personajes que había, entonces si eran 3 como si eran 4 y ellos están viendo dibujos y entonces tienen que interpretar los papeles. Yo, por lo que aquí cuenta ella, yo no lo veo problemático, tiene que observar el resto de cosas del contexto para ver si puede ser problemático o no, pero en principio me parece que está desarrollando su creatividad a través del juego. Yo, sin ser experta, lo que veo ahí es que está usando su creatividad y que es algo que va a necesitar mucho cuando crezca también, y quizás Sí. ahora pues, limitarla a que lo haga, pues luego la va a limitar cuando crezca. Mm, por último, sabes que te había comentado que, bueno, soy apasionada de que necesitamos una revolución educacional tanto en las escuelas como en casa, pero, no sé, 3 cosas que podíamos hacer nosotros en casa como para ir preparando a nuestros hijos para todo el cambio de era que estamos viviendo. Mira, lo que más le va a ayudar a nuestros hijos es que los capacitemos, es decir, que les hagamos sentir que son capaces, porque piensa que ahora los niños estamos en un momento de vida donde se está produciendo muchísimos cambios y estamos enseñándoles contenidos para profesiones que todavía no se han creado. Yo no sé, yo tengo un hijo de 7 años y yo no sé en qué va a trabajar mi hijo. Piensa que cuando llegue a la universidad va a ser dentro de 20 años. Dime cómo va a ser la sociedad en el 2061. Yo no lo sé, no sé cómo va a ser. Entonces, lo único en lo que puedo poner todo el foco y toda mi fuerza es en capacitarle a él como ser humano, para que desarrolle todo su potencial. Entonces, eso es hacerle sentir que es capaz. Y hacerle sentir que es capaz es alentarle cada día, decirle que las cosas requieren tiempo, requieren esfuerzo, que requieren formación, que requieren aprendizaje, constancia, y eso se enseña con el ejemplo. Y yo creo que ese es el mayor legado que le podemos hacer a nuestros hijos. Ni siquiera que vayan a una universidad o que tengan la mejor profesión o que tengan el mejor carro del mundo, sino que ellos se sientan bien y sean personas responsables y personas que dejen una huella, ¿no? Como digo yo muchas veces en este mundo y a su paso. Sería un poco, no sabemos qué va a pasar en el 2060, qué vas a necesitar de Yo ti, no. de cualquier cosa que sea. Tú, bueno, en mis palabras, quizás tus palabras sean diferentes, pero en mis palabras serías, tú eres poderoso y cualquier cosa que sea, tú vas a estar preparado y lo puedes hacer. Ya tienes usando esta creatividad que tienes, pues no importa lo que venga, siempre vas a encontrar la manera de hacerlo Claro, lo que puedas. es desarrollar el potencial que todo el mundo tiene. Quizá hoy compartía un vídeo en internet que, claro, si yo juzgo a un pez por su capacidad de trepar a un árbol, pues lógicamente le voy a decir no eres capaz, pero es que tiene otro potencial. Y entonces eso es lo que tenemos que descubrir, el potencial con el que han nacido nuestros hijos y verles como lo que realmente son. No poner expectativas ni hacer proyecciones que luego no se van a cumplir, sino tener la capacidad de ayudar a que nuestros hijos desarrollen el potencial que tienen, con el que vienen. Desde la psicología positiva también, pues, esto de las fortalezas. Yo he conversado acá con varias personas de las fortalezas y realmente Sí. esa es otra cosa que a nosotros nos las enseñaron mal, y era el foco en lo que no sabemos hacer bien en vez de poner el foco en lo que sabemos hacer bien. Claro. La persona que estuvo acá nos hablaba de cuando no tienes bien una materia, por ejemplo, te quedan a que practiques esa materia en la que no estás bien. Entonces ahí tú te creas menos, que pones todo el foco en eso, mientras que quizás en lo que eres bueno es en tocar un instrumento. No eres bueno en matemáticas, Sí. eres bueno en tocar un instrumento. Ahí tienes el ejemplo cuando haces un examen, lo que se te evalúa en el examen es lo que no sabes, no lo que sabes realmente, porque las preguntas te las hacen para ver qué es lo que no sabes. Porque sí, te ponen un número, pero en realidad lo que se está viendo es qué es lo que te ha faltado por saber, no lo que has aportado. Y lo mismo con lo que has dicho tú del desarrollo a lo largo de la vida, del enfoque en el que hacemos, ¿no? Cuando un niño suspende matemáticas, lo primero que hacemos los padres es le quito de fútbol, porque matemáticas se le da mal y le pongo las matemáticas. No, al revés, déjale en fútbol, que es lo que se le da bien. Y cuando los niños son pequeños les obligamos a todos a hacer exactamente lo mismo. Entonces ahí, sin darnos cuenta, vamos matando su creatividad. Y cuando son adultos, yo me encuentro con un adulto que me dice, lo he dejado todo y me he ido al Amazonas a domar leones. Y le digo, pues has hecho muy bien, porque tú siempre fuiste muy movido de niño.
pero de adulto lo vemos bien, pero de niño le decimos, no, tú quietecito tus 8 horas en la escuela. Entonces, es una pena que crezcamos con una infancia, digamos, como en stand-by, deseando ser adultos para hacer lo que nos dé la gana. Y eso es lo que realmente está ocurriendo y ese es el problema que nos encontramos en la sociedad, que estamos creciendo con mucha necesidad de justicia, con mucha necesidad de venganza, con mucha necesidad de poder, con mucha necesidad de atención y eso es porque de pequeños no fuimos vistos. Sí, yo desde mi punto de vista un poco más espiritual, yo hablo que todos venimos con dones divinos, que son esas partes que nuestro espíritu ya ha masterizado y es independiente en todos nosotros y es lo que el colectivo necesita. Entonces, realmente, ¿por qué todos no estamos viviendo en propósito, cualquier que sea el propósito, sin sobrevalorarlo mucho? Es porque realmente en nuestra educación nos hicieron pensar que estábamos locos por esos dones divinos que traíamos, que no es nada sobrenatural, es simplemente algo que iba en contra quizás a lo que la sociedad encajaba a los niños que deberían estar haciendo. Y yo creo que todo esto que está pasando en este momento es una invitación a, sin dejarlos que hagan, porque puedo leer algunos comentarios acá, sin dejarlos que hagan lo que quieran. Claro, es que no, acuérdate de las 3 R's, respeto por el niño, respeto por el adulto y respeto por la situación. Dejarlos ser, dejarlo que se expresen, dejarlos que sean ellos siempre, es que siempre van a ser perfectos como sean, porque así es. Me encantó la conversación, este es un tema que me apasiona, cuéntanos, porque ya tengo Itziar por acá esperándonos, cuéntanos dónde las personas pueden, ya he estado poniendo acá tus redes sociales, pero dónde pueden contactar contigo, algún taller, a mis mujeres milagrosas por acá y bueno, acá a todos los que nos escuchan. Si algo me llevo de esta conversación es que el trabajo no es a los niños, es con los padres. Yo venía un poco preparada en esta conversación, ¿sabes? Cómo educar a los niños, pero cuando entramos en la conversación, realmente la educación que necesitamos es a los padres. Esa es la frase estrella de los papás en los talleres, cuando llegan acaba la primera sesión y dicen, que esto no es de los niños, que esto es de los padres. Y efectivamente. Sí, totalmente. Así me siento en este momento. Y en el fondo yo creo que luego lo agradecen porque necesitamos también nuestro espacio y necesitamos, no tanto niños, que muchas mamás me dicen, estoy harta de pañales, estoy harta de mí, yo quiero algo para mí y esto es para ti, porque además te va a permitir conocerte tú y luego disfrutar lo que decía de la maternidad y que no sea una época en la que tú digas estoy deseando que esto pase, sino estoy deseando disfrutarla. Me pueden encontrar en Instagram como Infancia en Positivo y luego en la web de infanciaenpositivo.com y ahora lo que tenemos así, yo continuamente estoy haciendo sesiones, además hago en sesiones individuales, incluso de autoconocimiento también con la psicología adleriana, pero de disciplina positiva. En mayo empieza un taller para padres de niños desde pequeños hasta 9, 10 años y luego hay otro específico también para padres de adolescentes que se llama Bienvenida a Adolescencia, que es un programa de acompañamiento y es también pues un poco continuar con esta labor de conocimiento de mejorar las relaciones en la familia. Bueno, todos los padres que tenemos por acá, ustedes saben que porque yo siento desde mi alma que es un contenido importante, pues se los recomiendo y creo que es un taller, no importa incluso si crees que lo estás haciendo bien con tu hijo, creo que es algo muy necesario porque como pueden ver en esta conversación hay tantas cosas que estamos haciendo que no sabemos que la estamos haciendo bien o mal y pongo las comillas porque saben que acá no hablamos de bien o mal, simplemente lo hacemos lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos, pero realmente si tienes un hijo rebelde en este momento o si simplemente te estás preguntando cómo puedes preparar a tu hijo mejor para este cambio de paradigma que estabas viviendo, creo que el primer paso para poder educar bien es educarnos bien, es educarnos primero nosotros y creo que trae una propuesta que es muy buena para todos nosotros. Así que está ahí su página web y su Instagram. Y si tienes madre de un adolescente, pues también te recomiendo que vayas por su Instagram porque hay muchas cositas. Y a mí me gusta mucho cómo pasa esto ahora con las redes sociales, que es que tú tienes algún problema en la casa, ¿no? Cuando tienes un problema con tu hijo adolescente y abres Instagram y primero que aparece ese post de Diana como un mensaje que es exactamente lo que tú estabas pidiendo al universo. Hay todo esto con las redes sociales y demás, pero yo siempre digo, independientemente que hay muchas cosas que hacen que no estoy de acuerdo, pero que Instagram y Facebook son los mensajeros del universo.
porque es cualquier cosa que tú tienes, vas y abres y es esto de que a veces da miedo porque tú nada más lo estabas pensando. Sí, Porque a muchas mí, veces tú dices, bueno, si se lo dije a alguien, me tengo un mensaje, a veces nada más lo pensaste y vas ahí y está. Pero a bueno, mí, vamos a aprovecharlo de manera positiva y de manera bien y no pensar que nos están espiando ni nada de eso. Y vayan y sigan a Diana y estoy segura que el universo va a usar sus mensajes para mostrarles eso que necesitan escuchar. Diana, muchas gracias por acompañarnos y bueno, las puertas de alma a alma siempre están abiertas, sé que hay muchos otros temas que nos quedaron por hablar y bueno, también sé que hablas de relaciones conscientes un ujú, poco también y el embarazo, creo que prepararnos durante el embarazo, que es algo que también creo que hablas, mm, creo que es un buen tema, así que te estaré contactando nuevamente. Un, encantada. un gran, Muchísimas gracias, Alma. un gran abrazo y nada, nos vemos muy pronto acá en Alma Alma. Gracias, Yoli. Chao, chao. Bueno, ya tenemos a Ixiar acá esperando, que me dijo que no me demorara hoy. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Muy tal? ¿Qué tal bien, estamos? bien, ¿tú? Muy bien, encantada de volvernos a ver y de estar aquí de vuelta con el hilo de Ariadna y con los sueños. Fantástico. Encantada de tenerte de regreso. ¿Has estado en la playa o es la luz esa clarita? Es la primavera del norte de España y ya hace sol, hoy hace Mm, sol. Sí. me hace falta de esa. Mira, yo lo blanco. Bueno, soy amarilla, ni siquiera soy blanca, Sí. Pero amarilla. bueno, la playa todavía es un poquito pronto porque hace fresco, pero en breve estaremos en la playa si nos dejan y no sé si con o sin mascarilla, pero esperemos que estemos pronto. Bueno, te dejo para que hagas tu segmento, que sé que tenemos poco tiempo hoy y nada, cuando termines acá nos vemos para interpretar algún sueño que pueda entrar, ¿te parece? Venga, adelante, perfecto, muy bien. Bueno, pues estamos aquí de nuevo con el hilo de Ariadna y con el mundo de los sueños. Y como lo prometido es deuda, pues hoy vamos a contactar con un poco de historia, ¿no?, sobre los sueños. En encuentros anteriores hemos hablado de la importancia del ritual de dormir y despertar adecuadamente para prepararnos para el sueño y bueno, una serie de pautas que nos podían ayudar, ¿no?, a entrenar el hábito de recordar los sueños, porque como vimos en la sesión anterior, todos soñamos, todos y todas soñamos, lo que pasa que no todos y todas recordamos los sueños, ¿no? Y en este sentido, una vez que ya sabemos, ¿no?, que todas y todos tenemos sueños, está muy claro de alguna manera qué son los sueños, ¿no? Esas imágenes que ocurren en un momento determinado de la noche. En lo que no hay un acuerdo o un consenso, ¿no?, unánime es en saber para qué son los sueños. Pero de alguna manera esto es algo que se está investigando. Así que hoy vamos a recobrar un poquito de historia sobre el tema de los sueños. Y hoy quería leeros, para empezar, bueno, pues un versículo, uno de los versos del poema épico de la Ilíada. Nada más empezar la Ilíada, que es este primer poema épico escrito en Europa, muy antiguo. No se sabe exactamente cuándo la Ilíada se puso en escrito, parece ser que el autor fue Homero. Resulta que de alguna manera ya había una tradición oral en la que se hablaba del relato de la guerra de Troya. Entonces la Ilíada es el relato de un trocito del último año, ese 10.º año de la Ilíada. Y nada más empezar la Ilíada, bueno, pues hay un momento en el que se nos relata que Agamenón, el que dirigía las tropas contra Troya para recuperar a la bella Helena, que París había secuestrado y se había llevado, pues de alguna manera, bueno, pues este Agamenón transgrede un poco la ley de los dioses y Apolo, el dios Apolo, se enfada mucho, arremete contra su ejército y hay un momento en que los soldados están muriendo. Entonces Aquiles, el héroe, quiere poner solución a esto porque está viendo que, bueno, pues está viendo demasiadas muertes. Y en ese momento Aquiles reúne a la asamblea y dice lo siguiente: oh Atrida, ahora creo que de nuevo a la deriva regresaremos en caso de que escapemos de la muerte. Si la guerra y la peste juntas van a doblegar a los aqueos, mas sea a algún adivino preguntaremos, o a un sacerdote o a un intérprete de sueños, que también el sueño procede de Zeus.
Así que, de alguna manera, en la Ilíada, nada más empezar en ese verso 60 de los miles que tiene la Ilíada, Aquiles invoca de alguna manera en la asamblea como buscar una solución a este enfado de los dioses y que hacía que los soldados estuvieran muriendo. Y en esta invocación, en la asamblea, él pide, pues de alguna manera, consultar, entre otras cosas, a un intérprete de sueños. Así que el rol y la función de interpretar los sueños es muy, muy antiguo, porque estamos hablando de una Ilíada que estaría escrita y relatada, ¿no? Bastantes años antes de la era de Cristo, de Jesucristo, antes del año cero. Con lo cual, aquí ya estamos conectando un poco con esta parte histórica. Probablemente todas y todos conocemos o hayamos oído hablar de Morfeo, ¿vale? Por aquello de caer en los brazos de Morfeo es como caer en los brazos del sueño. Pero realmente Morfeo, que era hijo de Himnos y de Nix, ¿no? Una pareja que tuvieron más de 1000 hijos, de alguna manera, era el dios de los sueños. Morfeo, en su raíz, el nombre viene de la posibilidad de cambiar de forma, ¿no? De ahí Morfeo. Entonces, Morfeo, el dios de los sueños, era capaz de cambiar de forma y entrar en los sueños de los que dormían. Así que a él le encargaban que fuera a enviar determinados mensajes cuando bueno, pues algún humano o algún personaje mitológico dormía. Hasta tal punto que Zeus en algún momento a Morfeo le castiga por entrar en los sueños de los mortales y revelarles algunos secretos. Ese es un poco el origen, ¿no? Mitológico que conocemos de este personaje, Morfeo, que es el encargado de traer y de llevar mensajes a través de los sueños. Así que aquí ya tenemos en la mitología una idea de para qué son los sueños, ¿no? Para qué sirven. Sabemos que los tenemos y ahora vamos a tratar de ver para qué son estos sueños. Bueno, pues en la mitología se habla de los sueños como un medio, como un código y como un lenguaje para traernos un mensaje. Otro lugar en el que los sueños aparecen de manera importante es en la Biblia. En la Biblia tenemos numerosas manifestaciones de la divinidad a través de los sueños. Personajes que a través de los sueños recibían un mensaje de Dios, de la divinidad, de un ángel, de un arcángel, con lo cual también en este gran mito bíblico tenemos referencias de cómo los sueños son ese vehículo para hacernos llegar ideas o mensajes concretos. Vale. Más curioso, y de alguna manera, bueno, como un poco ya avanzando un poco en la historia, nos vamos a encontrar con otro personaje, Asclepio, en el siglo 300 antes de Cristo, más o menos, que es el dios de la medicina, en nombre del cual se erigieron en la antigua Grecia numerosos templos. Estos templos eran conocidos como el templo Asclepión y eran lugares donde se iban a hacer curas de sueño. Así que a los templos de Asclepio iban personas que pagaban un dinero para que se les hiciera un tratamiento de sanación y de curación. ¿En qué consistía ir a hacer una cura de sueño a los templos de Asclepio? Bueno, pues consistía en llegar al templo y se ponía a las personas como en una especie de sala, de incubadora, donde se dormía, y en este templo los sacerdotes eran los encargados de, al despertar la persona que había ido para recibir la sanación y la curación, despertaban y les contaban a los sacerdotes lo que habían soñado. Y eran los sacerdotes los encargados de interpretar estos sueños. En la creencia de que en los sueños estaba contenida la solución o alguna clave necesaria para provocar la sanación y la curación de esta persona. Por lo tanto, de nuevo, esto era algo habitual dentro del tratamiento terapéutico de las personas, ¿no? Que es
analizar e interpretar y conocer el contenido de los sueños que se habían producido durante la noche. Por cierto, que en estos templos era muy importante el culto a Morfeo, el dios de los sueños del que os hablaba hace un momento. A mí siempre me ha resultado también muy interesante el saber que en estos templos de sanación y de curación, para estos tratamientos por los cuales se pagaba una importante suma de dinero, estos templos tenían también incluido un teatro y en ese teatro se representaban comedias, con lo cual ya podemos de alguna manera también saber que en los templos de Asclepio la risoterapia era una clave más para el tratamiento, la sanación y la curación de las personas, ¿no? La risa como ese elemento de sanación. Así que tenemos una larga tradición histórica de la importancia de los sueños. Bueno, en cuanto a lo que pudieran pensar también de los sueños los indígenas, ¿no? En las tribus indígenas se creía que durante la noche pues, el alma o el espíritu, de alguna manera, una parte de nosotros viajaba a otra dimensión, a entrar en contacto con el mundo de los espíritus, también para hacer un viaje y para también entrar en contacto con otras dimensiones y con algún tipo de información. Así que tenemos aquí de nuevo, pues desde otra perspectiva cultural, otra clave, ¿no? Cuando llega el siglo II, tenemos también un personaje muy importante relacionado con el tema de los sueños, que es Artemidoro. Artemidoro se dedica en la época antigua, en la antigua Grecia, a recorrer distintos lugares, regiones y países y recoger de primera mano sueños que las personas habían tenido. Y él es considerado el primer autor del primer diccionario de sueños. De alguna manera, recoge miles de sueños, no sé si entre 2000 o 3000 sueños, ¿no? Recogidos en este libro tan interesante de Artemidoro, que se titula Oneiro Crítica, ¿no? Y que seguramente es ese libro en el que los padres de la psicología como Freud y Jung se inspiraron, ¿no? Para utilizar ellos mismos los sueños dentro de la terapia. Así que llegado a la época más actual, moderna, principios del siglo XX, pues ya tenemos este personaje Freud, ¿no? Que considerado el padre de la psicología, que de alguna manera para él empieza a investigar y a trabajar con los sueños. Si bien es verdad que para él los sueños, bueno, pues tenían normalmente un contenido erótico, sexual, de alguna manera reprimido. Él consideraba que los sueños liberaban, ¿no? Todo lo que estaba reprimido en el inconsciente. Más actual y más desapegado, ¿no? O distanciado de esa idea de que todo lo sexual tenía un componente, de que todos los sueños tenían un componente sexual o erótico, llega Jung, el discípulo de Freud, en el que para él, de alguna manera, los sueños son algo más, ¿no? Él trabaja con los sueños como una función del inconsciente que está destinada a reparar, de alguna manera, algo a nivel psicológico para todos y para todas nosotras. Hay una anécdota que cuenta una de sus alumnas, ¿no? Hablando de la vida de Jung, que cuando yo contacté con ella, pues me resultó tremendamente reveladora. Cuenta esta alumna de Jung que él hizo un viaje por África. Él era muy viajero, entraba en contacto con distintas culturas y en este viaje por África, bueno, pues nos tenemos que poner en situación, ¿no? Hace 100 años él iba en viaje por África con los indígenas que le guiaban y que hacían pues de portadores y de guías del viaje. Y cuando él estaba viajando por África con estos indígenas, se dio cuenta de que cada mañana ellos se reunían para analizar los sueños que habían tenido durante la noche. Y prestaban mucha atención a lo que los sueños decían y en función de los sueños y de la interpretación que le daban, pues el viaje continuaba de una manera u otra.
El caso es que Jung estaba tremendamente interesado en esto y empezó a participar en las mañanas en la interpretación de los sueños. Estos indígenas se dieron cuenta que Jung no solo se interesaba por lo que ellos hacían, sino que además él tenía una cualidad extraordinaria y una facilidad enorme para interpretar los sueños. Pues bien, estando de viaje y ocurriendo esto, llegó otro occidental de viaje por África, coincidiendo con Jung, y esa mañana, cuando sus guías se reunieron, los guías de este otro europeo se reunieron para analizar los sueños, le dijeron a esta persona que el viaje de ese día no iba a continuar, que el contenido de los sueños no era de buen augurio y que lo más prudente era no continuar el viaje. Este europeo, a diferencia de Jung, los sueños no le interesaban, no le dio ninguna importancia, creyó que era una superstición y obligó a toda su expedición a continuar el camino. Bueno, pues cuenta esta alumna de Jung, de la biografía de Jung, cómo él relató que en la continuación de ese viaje de ese europeo, pues hubo un accidente y esta persona bueno, sufrió un accidente. No recuerdo si llegó a perder la vida o simplemente fue un accidente, pero aquello que sus guías habían encontrado como información en los sueños, pues se cumplió. Así que tenemos esta anécdota que es real, que nos puede de alguna manera poner luz y dar una idea de la importancia de los sueños y de cómo los sueños contienen un código, un lenguaje y una simbología que bien interpretada nos llevaría a entender o a captar un mensaje que nosotros mismos nos estaríamos dando a través del inconsciente. Y si pensamos que el inconsciente está conectado con el todo, pues un mensaje que nos llega del universo en forma de símbolo y que al interpretarlo podemos entender ese mensaje de una manera más clara, ¿no? El sueño sería como un oráculo. El oráculo siempre nos va a hablar con símbolos, nunca nos va a decir algo claro y directo. Por eso la importancia de esta sesión, ¿no? Que estamos aquí de alguna manera haciendo, en el que estamos interpretando, ¿no? Aprendiendo a interpretar los sueños. Y hasta aquí, bueno, pues lo que hoy os traía para contaros, que es un poquito de historia sobre la interpretación de sueños y lista para que bueno, pues de alguna manera, si hoy habéis tenido, si desde el último tiempo que nos hemos visto hasta hoy habéis tenido algún sueño interesante, pues que lo podamos compartir. Bueno, sí, acá tengo dos Ujú, que han enviado. Chicos, recuerden que necesitamos datos y ujú. más información porque hay uno muy pequeño. Y Bueno, vamos a ir primero por el más largo. Y dice, mm, Marla, sueño que ujú. mi ex muere y voy al funeral, todos vestidos de negro, tengo un sombrero muy grande. Yo a veces quisiera matarlo, jaja. Bueno, ahí le ponemos, está bien, ¿no? Le ponemos un poquito de emoción. Bueno, ¿Quién no ha querido matar a un ex? Eso está bien, no pasa nada, Marla. yo creo que sí, que nos ha pasado, ¿no? En algún Mm, momento. mm, Bueno, pues dentro de esa simbología de lo que significa la muerte, ¿no? Bueno, pues como ya hemos comentado en alguna ocasión, la muerte de alguien en los sueños no significa que esa persona vaya a morir, y yo casi que también, además, lo desvincularía de ese deseo, ¿no? De querer matarlo a nivel simbólico, ¿no? Así que, bueno, pues de alguna manera este sueño es muy interesante, porque si lo que estamos soñando es que muere alguien con quien hemos tenido una relación, esta muerte simbólica que nos estaría hablando de un cambio y una transformación y probablemente de un final de ciclo, ¿no? O sea, cómo de alguna manera la soñante, en este caso, estaría recibiendo el mensaje del inconsciente de ya está, ¿no? Ya está, ya se ha cerrado, ya se ha hecho el duelo, ya se ha finalizado el duelo de lo que pudiera suponer, ¿no? esta separación. Incluso la muerte de una forma de relacionarme, ¿no? Que estaría vinculada a cómo hasta ahora pues, me he podido de alguna manera relacionar con esta persona. Así que en este sueño, como muchos otros, la muerte simboliza final de ciclo, transformación y la preparación
un renacimiento, ¿no? La preparación para renacer a una nueva forma de relacionarme y en este caso prestando atención, ¿no? A todo lo que haya podido pasar con ese ex. El sueño sería positivo, ¿no? Porque estaría marcando el final de un vínculo en aquello que tiene que terminar, por supuesto, ¿no? En aquello a lo que le tenemos que poner fin porque lo tenemos que transformar, sublimar o transformar, ¿no? Ese sería un poco la interpretación. Es importante el símbolo del sombrero. Eh, no sé si, bueno, lo hemos llegado a comentar alguna vez, pero sí, yo creo que sí que lo hemos mencionado. La película tan interesante que se titula Origen, ¿no? Esta película que se titula Origen, que habla, bueno, pues no es la película Origen, perdón, tengo que corregir, no, aquí he mezclado. Es la película que se titula Destino Oculto. Es Destino Oculto. Y aquí el protagonista, no recuerdo ahora cuál es el nombre, bueno, ya me vendrá, el protagonista está en el mundo de la política, sufre una crisis y simbólicamente en esa crisis va al cuarto de baño y conoce a una chica, ¿no? Y toda la película es cómo hay unos personajes que van a impedir que este personaje vaya a encontrarse con la chica de nuevo, ¿no? Como que no está planificado que se encuentre la chica. La chica representa el alma en la película, representa su alma. Él es el personaje, la máscara, el ego, y ella es su otro, ¿no? Él es el yang, ella es el yin, su otra parte es el alma, y él se enamora en un primer momento, claramente en ese cuarto de baño, en ese momento de crisis tan escorpiano, ¿no? Desde el código astrológico, en esa crisis profunda en el que él se abre, se hace vulnerable, conecta con la chica, ¿no? Y se enamora automáticamente con ella porque es el alma, ¿no? Y entonces, nada, se separan pero se vuelven a reencontrar y toda la película está basada en cómo él sí quiere encontrarse y el destino es para que no se encuentren, pero eso le hace superarse hasta que por fin están juntos. Y durante la película, los guardianes del plan y del destino llevan todos sombrero. Y el sombrero en esta película es símbolo de cómo, de alguna manera, el sombrero lo ponemos en la cabeza sabemos que está el chakra corona y es nuestra conexión con el más allá. Así que, de alguna manera, en este sueño, al aparecer el sombrero, como ese acceso a otro nivel espiritual, estaría diciendo que este final de ciclo por esta muerte y esta transformación está provocado porque la soñante alcanza un nivel de espiritualidad o de crecimiento personal superior. O sea, ha vivido un paso importante en su vida que le lleva a estar ya capacitada para matar, para cerrar, para transformar ese ciclo. El protagonista es, no me acuerdo ahora cómo se llama, me gustaría decirlo, bueno, no importa por si los que nos escuchan y las que nos escuchan lo quieren ver. En español la película se titula Destino Oculto, creo que es el protagonista del caso de Bourne, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que si buscáis los que no habéis visto la película, es una película muy interesante porque plantea el debate entre el libre albedrío y el destino, ¿no? Y cómo él al final consigue crear su propio destino a fuerza de resistirse a que lo predeterminado igual no es lo que tiene que ser. Y el tema de los sombreros es fundamental para pasar de un lugar a otro y él poder introducirse en sí mismo y conectar con esa parte femenina de él. Muy bonita lectura, Marla. Tiempo de continuar desde un nuevo nivel de conciencia. Eso es, tiempo de crecimiento espiritual y de avance. Sí, sí. Y de pasar página, ¿no? O sea, también como que ese cierre de ciclo y ese superar, ¿no? El vínculo con ese ex y transformarlo en otra cosa como fundamental para que ella pueda seguir avanzando en su vida y creciendo y cambiar de dimensión. Muy bonito. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a dejar estos dos que nos quedan acá para la próxima semana. Y ya los guardo por acá porque tenemos dos más. Y fantástico. Los leemos. Así que Esther y
Rapunzel. Rapunzel tiene un sueño de, no sé si se puso Rapunzel para comentar, es que no, porque eso, aquí yo creo que sale el nombre de Facebook. Pero bueno, Ujú. el sueño tiene que ver exactamente con Rapunzel y ella se llama Rapunzel, así que Fantástico. curioso. Así que nada, Esther y Rapunzel, acá lo guardo y la próxima semana lo leemos. Bueno, Sí, hoy tenía menos ratito, pero la semana que viene nos encontramos más relajadas y abordamos esos 2 sueños y nos vemos con los principales estudios científicos desde los principales laboratorios de los sueños y qué se está descubriendo al ponernos ahí electrodos durante la noche y ver qué pasa, incluso cuando dormimos en pareja. súper interesante. Una pregunta rápida antes que te vayas. No Sí, hay, dime. porque mencionaste algo en un principio, ¿no hay certeza de que Homero haya escrito la Odisea? Es el autor de la Ilíada, pero Iliada. sí, es el autor de la Ilíada, parece que sí que es el autor de la Ilíada, pero es verdad que no está del todo claro, no hay un consenso sobre que él fuera el autor de la Odisea. Hay Mm, indicios, pero no está confirmado al 100%. mm, Pero Gracias por bueno, aclararme eso. Toda mi vida he creído que había escrito la Iliada y la Odisea. sí, se le considera el autor, pero en cuanto a la Odisea hay alguna duda, sí. Qué bien. Ujú. Bueno, amor, gracias por estar con nosotros y nada, nos vemos la próxima semana. Un beso grande. Gracias a ti, nos vemos, chao. Chao. Gracias. Chao. Bueno, ven, todos los días realmente se aprende algo acá. Yo no sabía, siempre había dicho que Homero había escrito también la Odisea. Así que esto que estamos, las personas que estamos dispuestas a aprender algo nuevo todos los días, pues siempre aparece información que, bueno, más que aprender, es cambiar lo que hemos creído que era de alguna manera. Me ha encantado a mí personalmente la conversación con Diana. Si alguno de ustedes son padres y ya les digo, lo que me llevé de su conversación es que ese aprendizaje o esa manera de ver las cosas diferente lo necesitamos los padres para entonces poder educar a nuestros hijos desde esta nueva forma de, de percibir la realidad. Yo siempre les he comentado que la generación de nosotros nos toca doble, no solo nos toca hacer el trabajo personal en nosotros, ¿no? Este trabajo de desarrollo personal y espiritual que tenemos que hacer en nosotros para derribar todo este sistema de creencia que nosotros hemos heredado, sino que también tenemos que hacerlo con nuestros hijos también. Y creo que todo lo que hablamos con Diana es un buen comienzo para esta transformación de nuestro ser y luego poder darle esto a nuestros hijos. Y nada, hasta mañana, hasta que nos volvamos a encontrar. Recuerden que el mundo necesita de algo muy especial que vive en cada uno de ustedes, necesita de su luz. Así que vamos a brillar. Un beso grande y hasta mañana.